Amén, hermano. Hoy vamos a seguir hablando acerca de los atributos de Dios. Vamos a seguir estudiando acerca del tema pasado de que Dios era nuestro legislador y era nuestro juez. Entonces la semana pasada estuvimos hablando acerca de que Dios era legislador. ¿Qué significa que Dios era nuestro legislador? Que Él nos ha dado unas leyes. ¿Para qué? Para que nosotros las cumplamos. También vimos que Él era nuestro juez. ¿Qué significa que Él era nuestro juez? Que Él nos va a cuidar, nos va a juzgar de acuerdo con las leyes que Él ha establecido en los 10 mandamientos. También podemos ver que el hombre no fue creado para ser un autónomo o autogobernado. El hombre no es libre para decidir qué es bueno y qué es malo, qué es justo o qué es injusto. Por esta razón es que el hombre va a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que ha hecho con su vida. El hombre fue creado para ser gobernado por Dios a través de la misma ley que Dios ha puesto en los 10 mandamientos. También vimos en la anterior semana que el cumplimiento de la ley era el amor. El Señor Jesucristo dejó 2 mandamientos y dijo, estos son los 2 mandamientos, dijo. Amarás a tu prójimo, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento de todos. Y el segundo es semejante. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Y de esto depende la ley y los profetas. Entonces, dice que a través de nosotros amar, hemos cumplido ¿qué? La ley de Dios. Pero ahora decía, también entendimos que la ley eran los ojos del amor. ¿Cómo nosotros vamos a saber si estamos amando a una persona o no? ¿Cómo podemos amar a una persona? Cuando nosotros cumplimos la ley, la ley que Dios nos ha dado a esa persona, entonces le estamos amando. Y cuando nosotros no cumplimos la ley, no le estamos amando. Ahora, también vimos que no éramos salvos por cumplir la ley. ¿Por qué no podemos ser salvos por cumplir la ley? Porque nacemos con una naturaleza corrupta y es imposible para nosotros cumplir la ley. Pero Dios ha dejado los 10 mandamientos como una norma de conducta. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos. Si nosotros quitamos los 10 mandamientos, cada quien haga lo que le da la gana, porque cada quien va a decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces los 10 mandamientos es lo que nos va a guiar para no apartarnos del camino. Es necesario que meditemos en todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, para que podamos tener un buen entendimiento de los 10 mandamientos. Ahora, vamos a ver la ley revelada en los corazones de todos los hombres. Vamos a ver qué ha hecho Dios para que todo el mundo supiera que existe esta ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que los podemos encontrar en Éxodo capítulo 20. Hemos aprendido de que Dios era un legislador, quien juzga a cada hombre según su ley. Pero esta verdad nos deja un interrogante muy importante y perturbador. ¿Cómo Dios puede juzgar a cada hombre según su ley? Cuando hay una cantidad de seres humanos que no han tenido el privilegio que nosotros tenemos de tener las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas que no tienen este libro. Entonces, ¿cómo es posible que Dios les vaya a juzgar a ellos si no tienen la ley? Entonces, este interrogante lo vamos a resolver entre seguimos leyendo. Dice la Biblia que Dios ha revelado su inmutable estándar moral a la humanidad en 2 maneras distintas. Entonces, Dios ha revelado a todos los hombres en 2 maneras distintas la ley moral de Dios. Vamos a ver cuál es la primera. Él ha revelado la ley moral a través de las Escrituras. Por ejemplo,
Nosotros tenemos las escrituras. Nosotros podemos saber qué es bueno y qué es malo porque la Biblia nos enseña. La Biblia es nuestro guía. Aquí está escrito los 10 mandamientos. Y la segunda es que dice que Dios ha revelado en cada corazón de los hombres. Dice que Dios ha escrito la obra de la ley. Ha escrito en cada uno de los corazones de los hombres. ¿Para qué Dios ha escrito la obra de la ley en cada uno de los corazones de los hombres? Para que pudieran llegar a distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Pero en los dos casos la revelación de la ley de Dios es suficiente para todos los hombres sin excepción, para que en el día del juicio ningún hombre se excuse. Entonces Dios ha proveído que todos los hombres entiendan que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces en el día del juicio Dios va a juzgar a todos los hombres por igual. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, Dios va a juzgar más a los que hayan tenido más luz. Por ejemplo, nosotros que ahora tenemos la palabra de Dios, ¿ya? Y Dios nos va a juzgar a nosotros más que a las personas que no hayan llegado a tener la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido más luz y aquellos que no tenían la Biblia han tenido menos luz, pero tanto los unos como los otros van a ser juzgados de parte de Dios. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Este es un pasaje muy importante. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, aquí podemos ver que había un hombre que conocía la voluntad de Dios, pero no la quiso hacer. Entonces dice, este hombre va a recibir muchos azotes. Y vamos a ver otro hombre, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, hay dos tipos de hombres. Unos que tienen la ley, que tienen la palabra de Dios, y otros que nunca han tenido. Pero sin embargo, no están excusados porque estén viviendo una vida en pecado. Pero nosotros, por ejemplo, los católicos tienen la palabra de Dios. Y ellos van a ser juzgados con mayor severidad. ¿Por qué van a ser juzgados con mayor severidad? Porque teniendo las escrituras, no se quisieron someter. Así también va a haber cristianos que en el día del juicio dice que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre profetizamos, sacamos demonios. ¿Y qué dice que Dios le va a decir? Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué Dios va a pronunciar estas palabras? Porque aún teniendo la luz a través de las escrituras, no se quisieron someter a Dios. Amén, hermanos. Amados, hemos aprendido que Dios es el gran legislador, quien juzgará a cada hombre según su ley. Pero esta verdad nos deja con una pregunta muy importante y perturbadora. ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre según su ley, cuando una multitud muy grande de la humanidad nunca ha tenido el privilegio de conocer las Escrituras? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 12, vamos a ver qué la palabra de Dios nos enseña, porque es lo importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Para que nosotros podamos responder, porque siempre yo he estado en mi trabajo y siempre me salen con estas preguntas. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que nunca han podido tener la Biblia? ¿Por qué Dios les va a condenar? Son inocentes. Pero la palabra de Dios dice que no son inocentes y lo vamos a comprobar según la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Unos, los que pecaron sin ley y los que han pecado bajo la ley. Entonces, hay dos tipos de personas. Los primeros, los que pecaron sin ley. Esto se refiere especialmente a los gentiles o paganos que estuvieron fuera de Israel y que no tenían ningún conocimiento de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, en esto se referiría en pocas palabras a todas las personas que no hayan tenido la revelación de las Escrituras. Todos aquellos que nunca hayan leído este libro. Pero hay otros que han pecado bajo la ley. ¿Quiénes son los que han pecado bajo la ley? Primeramente está hablando de los judíos, porque a los judíos se les entregó la ley. En el monte de Sinaí se les dieron las 2 tablas donde se escribieron los 10 mandamientos. Y más adelante se iba a escribir lo que nosotros conocemos, el Pentateuco, los 7 libros, los 7 primeros libros de la Biblia. Entonces, ellos tenían un conocimiento, pero hay otros que nunca tuvieron un conocimiento de la Biblia. Ahora, amados, ¿cuáles son las consecuencias para ambos grupos? Los que han conocido la ley como se revela en las Escrituras y los que nunca tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Ustedes qué creen? ¿Será justo que Dios castigue a los unos y será justo que no castigue a los otros? Vamos a ver qué dice. En Romanos capítulo 2, versículo 12. Vamos a volver a leer el mismo pasaje. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, miren, dice, los que no tuvieron ley, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Se dan cuenta? Está diciendo, van a perecer. No van a ser salvos por no haber tenido la ley de Dios. Van a perecer. Y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos aquellos que hayan tenido el privilegio de tener las Escrituras, por las Escrituras van a ser juzgados. ¿Ya? Nosotros podemos comprender que Dios condene justamente a los que conocieron la ley y aún así se rebelaron contra ella. Pero ¿cómo Él puede condenar justamente a los que han vivido y muerto sin las Escrituras? Entonces vamos a dar la respuesta. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios les va a condenar? Dios no es injusto cuando condena a una persona. Siempre todo lo que hace lo va a hacer justo. Él no puede hacer nada malo. Entonces Romanos 2, versículo 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿a qué? A su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios se ha encargado de escribir la obra de la ley en los corazones. Él se ha encargado de que el hombre sepa qué es bueno y qué es lo malo. Dios ha escrito la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que tenemos aquí en Éxodo capítulo 20. Dios se ha encargado de escribir la obra de esta ley en cada uno de los corazones de todos los seres humanos. De todos. Ahora, ¿qué significa cuando dice que Dios ha escrito la obra de la ley en nuestros corazones? Esto significa, hermanos, que Dios nos ha dado una conciencia. Y nuestra conciencia sabe qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. Por ejemplo, todo el mundo sabe que robar es malo. Todo el mundo. Pero ¿y por qué roban? Por ejemplo, estamos en nuestro trabajo. Cuando yo no conocía a Dios, yo trabajo en limpieza. Cuando yo no conocía a Dios, yo me venía trayendo los rollos de papel, me venía trayendo las heces para las manos, el jabón, todo lo que podía. Pero yo sabía que estaba haciendo mal. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Dios me dio una conciencia. Mi conciencia me acusaba y me diciendo lo que tú estás haciendo es robar. ¿Pero por qué estoy robando? Entonces,
Dios justamente va a castigar a aquellos que no hayan tenido la Biblia. No hay excusa para que digan, es que yo no sabía que tenía que hacer esto. Todo el mundo sabe que tienen una ley moral en los corazones de todos los hombres. Las Escrituras nos declaran dos verdades innegables que comprueban que Dios es justo y recto en juzgar a todos los hombres y que todos aún así sin el conocimiento de las Escrituras son responsables ante Él. Entonces, hoy nos vamos a centrar por qué Dios va a condenar a aquellos que no han conocido la Biblia. Este es el tema que hoy vamos a ver. ¿Cómo es que Dios va a condenar a aquellos que nunca han tenido la revelación que nosotros tenemos en la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: porque la ira de Dios, mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a ir desglosando estos pasajes poco a poco. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esta palabra impiedad también se puede traducirla contra toda indiferencia. El hombre injusto ha rechazado a Dios por causa de sus pecados. No quiere reconocer a Dios porque al reconocer a Dios implica reconocerle que Él es nuestro legislador. Y si nosotros reconocemos a Dios, implica también que deberíamos de obedecer lo que Él ha mandado. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda indiferencia de los hombres. Aún conociendo que Dios existe, le han rechazado. ¿Cómo es posible que el hombre no pueda entender que hay un Dios? Nosotros miramos toda la creación y a través de todo lo creado, nosotros nos damos cuenta que hubo un creador. Es imposible que la nada haya hecho todo esto. Entonces, la creación nos da entendimiento de que hay un Dios. Por ejemplo, nosotros somos somos personas. ¿Cómo sabemos que somos personas? Porque tenemos tres características que solo nosotros tenemos, las personas. El uno, tenemos la capacidad de razonar, un intelecto. Lo segundo, tenemos sentimientos y tenemos una libertad, libre albedrío, que podemos decidir. Ahora, Dios también es un ser personal. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta? Dios tiene un intelecto, pero el intelecto de Dios es mucho más infinito que el nuestro. No se puede comparar. Dios también tiene sentimientos y Él es libre. Él puede hacer lo que a Él le plazca. Sin embargo, nuestra libertad es restringida. Yo no puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, yo quisiera ser rico. Porque yo quiera ser rico significa que voy a poder ser rico. No. Pero lo que Dios quiere, Él sí lo hace. Él es completamente libre. Entonces, ahora que hemos entendido que somos seres personales, hechos a la imagen de Dios, entendemos que tenemos un intelecto. Tenemos la capacidad de razonar. ¿Ya? Nosotros tenemos la capacidad de razonar. Por ejemplo, si nosotros vemos un edificio, ¿ya? Nosotros vemos un edificio y este edificio, porque nosotros tenemos un razonamiento, ¿qué es lo que vamos a pensar? Vamos a decir, bueno, yo personalmente creo que este edificio tuvo un ¿qué? Un arquitecto, el cual ha diseñado todos los planos de este edificio. Y lo segundo que voy a pensar
es que ahí hubo constructores, los cuales trabajaron para que ese edificio se parara. Pero imaginémonos que yo les digo hoy, hermanos, ¿saben lo que pasó? Estaba todo ese lugar vacío. Imaginémonos que estamos en el desierto y un hombre vino y puso una bomba en mitad del desierto y la explotó. ¡Boom! Y de repente ese edificio apareció ahí en medio del desierto. ¿Ustedes qué pensarían? Que yo estoy loco. Eso es algo normal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un razonamiento. Ustedes tienen la capacidad de entender. Y ustedes me van a decir, Fabricio, ¿qué te está pasando? ¿Cómo puedes estar diciendo que eso apareció después de una explosión? Eso es imposible. Ahora, eso es lo mismo que están enseñando en esta época los evolucionistas. ¿Qué dicen los evolucionistas? Que en el principio existía solamente la materia, que la materia era eterna, y de repente hubo una explosión. Y de repente se creó todo lo que hoy conocemos. La creación, nosotros humanos, los habitantes de la tierra, las montañas, las aguas. Eso es una estupidez. Pero sin embargo, muchos están diciendo que eso es verdad. ¿Y por qué es eso? Porque han dado la espalda a Dios. Ahora hay algo muy importante. Nosotros como seres humanos entendemos que todo tiene una causa. Por ejemplo, si yo digo, este bote que tengo en mis manos tiene una causa. Alguien tuvo que haberle creado. Entonces todo tiene una causa. Entonces puede llegar una incógnita a nuestra vida y decir, ¿quién es la causa de Dios? Porque si todo tiene una causa, ¿quién es la causa de Dios? La Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que Él es eterno. Él no fue causado, Él siempre ha existido. Pero también la Biblia nos enseña que todo llegó a existir por medio de Él. Ahora vamos a seguir explicando. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Tengan abiertas sus Biblias en Romanos porque vamos a estar solo compartiendo estos pasajes en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ya vimos, la creación. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por medio de las cosas hechas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, a través de la creación, el hombre tiene una clara evidencia ¿de qué? De que existe Dios. Pero el hombre ha tratado de resistir, restringir, retener esa revelación para no tener que postrarse delante de Dios. Entonces, el hombre a través de la creación tiene por seguro que hay un Dios. Pero ¿por qué no le quiere recibir a Dios? Porque eso implica que tuviera que postrarse y obedecerle a Dios. El hombre no quiere reconocer que solo Dios merece la gloria, que solamente Él merece la adoración, ya que solamente Él es creador, sustentador. Por Él es que vivimos, por Él es que respiramos, y Él es dueño de todo. Y el hombre no soporta esto. Y por esta razón es que niega la existencia de Dios, aunque es una clara evidencia que a través de la creación podemos entender que hay alguien detrás de esta creación. Dios se ha encargado de dejar sus marcas por toda la creación y le ha dado al hombre la capacidad de entender las evidencias que ha dejado. Miren lo que dice este pasaje, dice. El versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La palabra manifiesto la pudiéramos traducir tranquilamente a evidencia. Entonces dice, lo que de Dios se conoce les es evidente, pues Dios se lo evidenció. ¿Cómo Dios se lo evidenció? A través de la creación. No hay que ser una persona intelectual para llegar a la conclusión de que hay un Dios.
Todos los seres humanos, todos en el planeta Tierra tienen la capacidad de razonar. Entonces, según el razonamiento, vamos a llegar a la conclusión de que hay un creador. ¿Y quién es ese creador? Dios Todopoderoso. Ahora, a través de la creación nosotros podemos entender que existe Dios. Pero solo eso. No nos podemos salvar. Nosotros podemos decir, sí, yo sé que existe Dios, pero eso no significa que te vas a poder salvar. Por eso dice la Biblia, de modo que no tienen excusa. Por eso dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el ser humano no tiene excusa. El ser humano no puede decir, es que Señor, cuando llega el día del juicio, decir, es que yo no sabía que tú existías. No puede decir eso el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le va a decir, yo te di una clara evidencia a través de la creación. De modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo dice que el hombre no tiene excusa. No tiene defensa para decir que no conocía a Dios, ya que la creación es una clara evidencia. Por tanto, no tendrá excusas. No podrá defenderse cuando se presente en el tribunal de Dios. Ahora todos los hombres saben que existe Dios, ateos y no ateos, porque el hombre no quiere reconocer la existencia de Dios. ¿Por qué no quieren reconocer que existe Dios? Porque estarían obligados a obedecer. Voy a ponerles un ejemplo y ustedes pueden comprobar este ejemplo. Ustedes pueden salir a la calle y hacer esta pregunta a estas personas. Por ejemplo, vamos a decir que un entrevistador le pregunta a una persona, ¿tú crees que Dios existe? La persona va a decir sí o no, ¿no es cierto? Pero ya vimos que a través de la creación nos da una clara evidencia de que Dios existe. Pero vamos a decir que esta persona dice, sí, yo creo que existe Dios. El entrevistador le podrá hacer otra pregunta y le dirá, ¿por qué no le adoras y le obedeces? La persona responderá, no sé cómo hacerlo. El entrevistador le responde, todo está en la Biblia, las escrituras te explican. La persona le responderá, es que a la verdad no estoy preparado. Le pregunta al entrevistador, ¿por qué no estás preparado? Responde, no sé. Ahora, no es que no sepa. ¿Saben por qué dice que no están preparados? Porque no están preparados para abandonar su vida de pecado y entregarse al Dios de las Escrituras. No quieren abandonar su vida de pecado, pero no porque no conozcan a Dios. Porque si ustedes salen afuera y preguntan a cuál persona, ¿tú crees que existe Dios? Y dice, sí, claro, es tan evidente a través de la Escritura. ¿Y qué están haciendo? Fumando, tomando, drogándose, hablando malas palabras, adulterando, fornicando, haciendo lo que les da la gana. Entonces tienen la claridad de que hay un Dios, pero no le quieren obedecer. ¿Por qué? No porque Dios no nos haya dado evidencias, porque hay bastantes evidencias. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo sabemos que le han conocido a Dios? A través de la creación. Entonces el hombre le ha conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No quieren reconocerle como Señor, no quieren darle gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces, el hombre no quiere reconocer a Dios. ¿Y qué ha hecho? Ha cambiado a Dios. ¿Por qué? Por un ídolo.
Por eso es que el hombre se ha hecho ídolos, estatuas, imágenes. Porque es más fácil adorar a un ídolo que no habla que adorar al Dios que sí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero el hombre no solo adora a imágenes. El hombre también se ha puesto a adorar a futbolistas, a cantantes. Ahora entre la juventud adoran a los narcotraficantes. Su ídolo era Pablo Escobar antes, el Chapo Guzmán. Los cantantes de reggaetón, Bad Bunny. Nosotros vemos a las chicas, a los hombres que se desviven cuando viene un concierto a dar. Buscan de dónde sacan dinero porque dicen, yo no me puedo perder este concierto, él es mi ídolo. ¿Qué están diciendo? Él es mi Dios. Si no le veo no puedo estar bien. Hay hasta mujeres que quisieran dar su virginidad. El hombre se ha llenado de ídolos. Aún el hombre se cree el propio ídolo. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos la Biblia a un lado y nosotros empezamos a pensar en nuestra propia manera, a dejarnos guiar por nuestro corazón. ¿Quién es el ídolo? Nosotros mismos. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque dice, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que hicieron, le dieron la espalda. Y por darle espalda a Dios, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a ver qué sucedió a la humanidad en el momento que le dio la espalda. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. El hombre tenía la capacidad de entender que hay un Dios, pero le dio la espalda. ¿Y qué es lo que pasó? Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ¿por qué Dios les entregó a la inmundicia? No porque Dios sea malo, sino porque la humanidad dio la espalda a Dios y le rechazó. Dijeron, no queremos adorarte a ti, Dios. Queremos adorar a lo que nosotros creamos conveniente adorar. Adoraron el sol, adoraron la luna, adoraron las estrellas, se adoran a ellos mismos, futbolistas, cantantes, pastores. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que Dios les entrega a la inmundicia. Por eso es que nosotros vemos a estas personas viviendo como viven, porque no quieren someterse a Dios, porque no quieren, no porque Dios sea malo, sino porque no quieren. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué Dios les entregó a pasiones vergonzosas? Porque no quisieron recibirle. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no quiere someterse a Dios. Y por eso dice que Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Ahí nace la homosexualidad. Ellos no quieren obedecer a Dios. ¿Y qué dice Dios?
Si tú no me quieres obedecer, mi castigo va a ser ¿cuál? Entregarte a la inmundicia de tu corazón. Y es lo que sucede con muchos cristianos. Llegan, tienen el conocimiento de la Biblia, pero no quieren someterse. Por eso dice la palabra de Dios, no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Ustedes se engañan a ustedes mismos. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta una y otra vez y dice, examínense a ustedes mismos. Porque el principal enemigo del cristiano no son los que están a su alrededor. El principal enemigo del cristiano es uno mismo. Entonces, cuidémonos, no nos engañemos. Si estamos alejándonos de Dios, no pensemos y digamos, no es que yo estoy bien, es que Dios entiende, es que Dios sabe que estoy ocupado, no he podido orar, no he podido leer la Biblia, no he podido ir a la iglesia. No se engañen. Sino vuélvasen a Dios y Él tendrá misericordia. Por eso es el Dios de misericordia. Porque si ustedes abandonan su manera de vivir, Dios está dispuesto a perdonarles por medio de Jesucristo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se dan cuenta? Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de injusticia, miren, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino se complacen con los que la practican. Por esta razón es que el hombre está como está. Porque le sacamos a Dios y cada quien hace lo que quiere. Ahora una persona dice, yo quiero ser un caballo. ¿Y qué dicen? Tenemos que respetar, si él quiere ser un caballo, que sea un caballo. Si quiere ser un perro, que tenga un perro. Si quiere casarse con un burro, que se case con un burro. Total, a nadie hace daño. Pero esto que está sucediendo son consecuencias ¿de qué? De haber dado la espalda a Dios. Bendito sea el Dios soberano que nos atrajo con sus cuerdas de amor a nosotros para poder vivir en la verdad. Porque dice que si Dios no nos hubiera escogido, nosotros, igual que ellos, hubiéramos venido a ser como Sodoma y Gomorra. Nosotros hubiéramos estado haciendo lo mismo que el mundo hace, pero por su misericordia y su amor, Dios nos ha parado. Dios nos ha permitido conocerle. Necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¿Por qué dice esto? No solo la hacen, sino se complacen con los que la practican. Vimos que Dios había puesto la obra de la ley en los corazones de los hombres. ¿Esto qué quería decir? Que el hombre sabe que es bueno y que es malo. Los hombres saben que están practicando, que las prácticas que hacen son injustas, y aún sabiendo esto, que no está bien, no solo las hacen, sino se complacen con los que la practican. Por ejemplo, un adúltero, ¿sabe que está haciendo mal? Yo les voy a decir, claro que sabe que está haciendo mal. ¿Por qué? Primeramente, por alguna razón se esconde de su esposa. Por alguna razón solamente donde no le ven. Porque sabe que eso no está bien. ¿Por qué los que van a fumar estas cosas se esconden? Porque saben que lo que están haciendo está mal. Pero sin embargo dice que se complacen con los que hacen estas cosas. ¿Por qué los adúlteros se llevan bien? ¿Qué es lo que dicen entre ellos? Dicen, no, es que
Uno también de vez en cuando necesita irse a estos lugares para poder desahogarse. ¿Y por qué dicen eso? Porque quieren tapar su pecado, porque quieren sentirse bien. Entonces dice, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El hombre no quiere reconocer a Dios. El apóstol Pablo dice que quienes practican actividades, estas maldades no solo hacen, sino se complacen con los que la practican, porque aprueban estas cosas para acusar, justificar sus propios pecados. Voy a dar un breve ejemplo. Dice, amados, en África existen ciertas especies de hormigas que construyen sus nidos en profundos túneles subterráneos, donde viven las criaturas y la reina, las crías y la reina. Aunque se encuentran a grandes distancias del nido, buscan alimento las hormigas obreras de esta especie. Son capaces de percibir cuando la reina está siendo afectada. Se tornan extremadamente nerviosas y pierden la coordinación. Si la reina es atacada y muere, caen víctimas del delirio y se mueren rápidamente y sin dirección de un lado al otro lado hasta que finalmente mueren. ¿Qué mejor ilustración podría haber de la condición del hombre caído? Aún en medio de su rechazo y rebelión pecaminosa, no puede funcionar correctamente cuando está apartado de Dios y su único destino es la muerte. Mientras el hombre no se vuelva a Dios, su único destino es la muerte. ¿Por qué es la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy hemos visto cómo el hombre que no tiene escrituras, el hombre que no ha conocido de Dios, es culpable. La siguiente semana vamos a ver cómo se nos va a acusar a los que están bajo la ley, a los que tienen las escrituras y no han practicado. ¿Qué va a ocurrir con ellos? La semana pasada vamos a seguir con el estudio, la semana siguiente. Y también vamos a ver cómo es que Dios nos ha salvado a nosotros por la gracia. Porque recordemos que Él es un juez justo y todo lo que hace lo va a hacer justamente. Entonces, que Dios les bendiga, mis hermanos, y como dice nuestro Señor Jesucristo, cuando terminen de hacer lo que les he mandado, solamente digan, siervos inútiles somos y hemos hecho lo que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no conocen a Dios y sigamos proclamando el Evangelio, ya que esa es la única manera que el hombre puede recibir a Dios. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Evangelio. Dice, ¿cómo oirán si no le conocen? O sea, ¿cómo el hombre incrédulo va a conocer a Dios si no tiene la Biblia? Por esta razón es que Dios nos ha levantado a nosotros para que prediquemos el Evangelio. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.